La Unión Europea. La Unión Europea en la actualidad. Primero, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea, UE, es una organización económica y política formada por 27 países europeos democráticos. Casi 500 millones de personas forman parte de ella. En el aspecto económico, los países de la Unión Europea comparten unas normas comunes en agricultura, transporte, pesca, industria. Además, muchos países de la Unión Europea tienen el euro como moneda oficial. En el aspecto político, los ciudadanos de cualquier país comunitario pueden residir, estudiar o trabajar en los demás países de la Unión. También puede votar y ser candidatos en las elecciones municipales de los mismos y en las elecciones al Parlamento Europeo. Además, los países de la Unión Europea han adoptado diversas medidas conjuntas para proteger el medio ambiente, luchar contra la delincuencia y el terrorismo, defender la igualdad entre hombres y mujeres y proteger los derechos de los consumidores. 2. ¿Cómo se creó la Unión Europea? En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos decidieron cooperar entre ellos para evitar que se produjeran nuevas guerras y para mejorar el desarrollo económico de Europa. Unos años después, en 1957, Alemania Federal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia firmaron los Tratados de Roma y constituyeron la Comunidad Económica Europea, CEE. De esta manera, crearon un mercado común, es decir, una zona en la que sus productos podían circular libremente entre estos 6 países, sin tener que pagar impuestos en las aduanas. Más tarde, en 1992, los miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht, por el que la Comunidad Europea pasó a llamarse Unión Europea. Desde entonces, la Unión Europea se ha ido ampliando progresivamente hasta llegar a los 27 países que la forman en la actualidad. España ingresó en esta organización en 1986. 3. Los símbolos. La Unión Europea tiene unos símbolos que la identifican. Son la bandera, el himno y el Día de Europa. La bandera de la Unión Europea es azul y tiene 12 estrellas doradas distribuidas en forma de círculo, que representan la solidaridad y la armonía entre los pueblos europeos. El himno de la Unión Europea no tiene letra. La melodía corresponde a la Oda de la Alegría, incluida en la 9ª Sinfonía de Beethoven. El 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Cada año, durante esta jornada, se organizan actividades para acercar las instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos. Las instituciones europeas. Para conseguir los objetivos que se han marcado, la Unión Europea tiene sus propias instituciones. Las principales son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea,
la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. 1. Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo aprueba las leyes y los presupuestos y controla las instituciones de la Unión Europea. El Parlamento Europeo se elige cada 5 años. Está compuesto por los eurodiputados, que son los representantes elegidos en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, y el presidente, que dirige las actividades del Parlamento y preside las sesiones. Las reuniones del Parlamento Europeo se celebran en Estrasburgo, Francia, y en Bruselas, Bélgica. 2. El Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea toma las decisiones más importantes de la Unión Europea. Aprueba las leyes europeas junto con el Parlamento Europeo. También coordina las normas económicas y dirige la política exterior de defensa y de seguridad de la Unión. El Consejo de la Unión Europea está constituido por los ministros de los gobiernos de todos los países de la Unión Europea. Cada país, por turnos, preside durante 6 meses el Consejo. A las reuniones del Consejo acuden los ministros de las áreas que van a tratarse en cada sesión: agricultura, transporte, sanidad. 3. La Comisión Europea. La Comisión Europea es el gobierno de la Unión Europea. Propone leyes al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea. Además, gestiona la aplicación de las normas establecidas y el uso de los fondos económicos de la Unión Europea. También garantiza que se respeten las leyes y los tratados europeos. La Comisión Europea está formada por 27 comisarios, uno por cada Estado miembro y por un presidente que es elegido por los gobiernos de la Unión Europea. ¡4! El Tribunal de Justicia y el de Cuentas. Tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal de Cuentas tienen su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia se ocupa del cumplimiento de las leyes comunitarias. Está formado por un juez de cada Estado miembro y 8 abogados generales, designados por los gobiernos de los países de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas controla que el dinero de la Unión Europea se utilice de forma correcta y para el fin previsto. Los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden recurrir al Defensor del Pueblo elegido por el Parlamento Europeo para defender sus derechos. El Defensor del Pueblo Europeo recibe e investiga las denuncias de los ciudadanos sobre las malas gestiones de las instituciones europeas, por ejemplo, injusticias, abusos de poder, discriminaciones. Logros y retos de la Unión Europea. 1. Los ciudadanos de la Unión Europea. Uno de los retos de la Unión Europea es acercar a los ciudadanos de los diferentes países miembros, sobre todo en el campo de la cultura y de la educación. Para ello se han puesto en marcha diversas medidas. Por ejemplo, los ciudadanos comunitarios pueden viajar, vivir y trabajar en cualquier país miembro. Existe además la Tarjeta Sanitaria Europea, que ayuda a sufragar los gastos médicos cuando se viaja por un país distinto al que se reside.
Por otra parte, la mayoría de las titulaciones universitarias y profesionales se reconocen en todos los países miembros. Esto permite el intercambio de estudiantes entre países, a través, por ejemplo, del programa Erasmus, así como que un ciudadano comunitario pueda trabajar en cualquier país de la Unión. Dos, la zona euro. En 1999, 11 países miembros de la Unión Europea constituyeron la llamada zona euro, es decir, adoptaron el euro como moneda única y oficial. Eran Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. Después, en 2001, se añadió a este grupo Grecia. Más tarde, en 2002, los 12 países de la zona euro emitieron los primeros billetes y monedas. Tras la creación de la zona euro, se fundó el Banco Central Europeo, que se ocupa de los temas relacionados con el euro. En la actualidad, la mayoría de los países de la Unión Europea han adoptado el euro como moneda oficial. Otros, en cambio, mantienen sus monedas propias, como Suecia, Dinamarca o Reino Unido. 3. El mercado único. El mercado único es uno de los mayores logros de la Unión Europea. Se han eliminado las fronteras y las aduanas entre los países de la Unión, y las personas y las mercancías comunitarias pueden circular libremente entre estos países. Además, se ha establecido un impuesto para todos los productos de fuera de la Unión Europea. De esta forma, los productos comunitarios resultan más baratos. También se han emprendido iniciativas para reconocer en todos los países las titulaciones educativas, abogados, médicos y las categorías profesionales, fontaneros, electricistas. Sin embargo, algunos sectores, como la policía o las Fuerzas Armadas, aún dependen de cada Estado. 4. La ampliación de la Unión Europea. En 1958, la Unión Europea estaba formada por 6 países. Después de varios procesos de ampliación, en la actualidad ese número se ha ampliado a 27. Es posible que esta cifra varíe, ya que hay países candidatos para integrarse en la Unión Europea, como Croacia, Turquía y Macedonia. La Unión Europea está abierta a todo país europeo democrático que cumpla los tratados de la Unión y las leyes comunitarias. Para que un nuevo miembro sea admitido, todos los estados de la Unión Europea deben estar de acuerdo.